Asambleísta, buenos días. Lo estamos saludando desde Machala, capital bananera del mundo. Me imagino que está en Quito. ¿Cómo le va? Buenos días, abogado, buenos días. Un saludo para todos quienes hacen Radio La Propia y el Tablón de la Popular. Un abrazo desde la capital. Bien, pónganos al día de lo que está pasando en la Asamblea Nacional. Usted con mayor conocimiento de causa, cuenta regresiva para la defensa de un presidente. Lo escuchamos. Bueno, sí, efectivamente, el día de ayer ya arrancó el juicio político, oficialmente hablando. Están corriendo los 30 días que tiene la Comisión de Fiscalización para entregarnos al final del día un informe. Estos plazos son improrrogables, consecuentemente, pues en este momento el tiempo se convierte en lapidario, es una cuenta regresiva, y aspiramos de que, pues, al final del día la Comisión de Fiscalización pueda ponerse de acuerdo respecto del informe, de la recomendación, porque es un informe no vinculante, que pueda emitirnos al Pleno. Perfecto. La posición de Pachacuti, porque estos términos referenciales les estamos extendiendo el micrófono a diferentes bancadas, individualidades políticas. ¿Cuál es la posición de Pachacuti a la cual usted se pertenece con respecto al juicio político en contra del presidente? Nosotros tenemos una resolución no solo de bancada, sino también del Consejo Político, que es la máxima autoridad del movimiento, en un análisis que hicieron todas las autoridades provinciales, cantonales, parroquiales, una asamblea que tiene Pachacuti generalmente cuando hay estos casos, y hay la disposición de votar a favor del juicio político. Esa es la disposición y en ese contexto vamos a votar los asambleístas de Pachacuti. Perfecto. Gabriela Torres con nosotros también en esta mañana. Algo que se replicaba dentro de la defensa del señor presidente de la República en las últimas intervenciones en la cadena nacional era de que, bueno, que él es inocente, que se lo está acusando de este proceso de contratación que fue firmado en otro año y que también no hay nada penal o no hay un juicio de por medio. ¿Esto influye o no influye? ¿O tienen ustedes ya los argumentos necesarios para decirle al señor presidente de la República, bueno, lo vamos a enjuiciar, lo vamos a destituir por estas razones? ¿Tienen ya todo claro o simplemente bajo qué argumento se va a hacer su defensa? Bueno, no podemos esperar menos del presidente. Es obvio, él es en este momento el acusado. Él tiene que declarar su inocencia a los cuatro vientos y en efecto así lo está haciendo, pero más allá de las palabras, aquí lo que van a valer son las pruebas, toda vez de que hasta ahora lo único que se ha visto, lo único que se ha podido ver, o al menos lo único que ha podido ver el país, son las pruebas de las que goza la Asamblea Nacional, porque al aprobar el informe del Gran Padrino ya se exhibieron una gran cantidad de pruebas que no involucran al presidente de la República. Habrá que ver con qué pruebas llega él a este juicio. Más allá de las palabras, repito, lo que va a obrar aquí son las pruebas con las que llegue, y eso está corriendo su tiempo para que las presente, porque dentro de los primeros 10 días él tiene que presentar todas las pruebas de las que se crea asistido para luego en los siguientes 10 días evacuarlas, es decir, actuarlas. Entonces, si el presidente es el inocente, que presente las pruebas. Perfecto, me piden una corrección, cómo no, porque también simultáneamente está Alfonso Pérez Serrano con nosotros, me piden la corrección con la regleta en lo que tiene que ver al asambleísta Darwin Pereira. Continuamos con Alfonso Pérez, no se me vaya, asambleísta. Bueno, estamos intensamente hablando esta temática, Alfonso, aquí toda la provincia del Oro lo escucha. Otros apuntes que usted quisiera agregar para complementar el diálogo en esta mañana con respecto al juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Sí, por supuesto. Mire, yo he escuchado con no poca preocupación las declaraciones del presidente en el sentido de que él estaría habilitado para llamar a la muerte cruzada. Eso es falso. La Constitución determina con claridad que esa facultad el presidente la puede ejercer cumpliendo previamente cumpliendo previamente un dictamen de la Corte Constitucional para un caso. Él no podría convocar a la muerte cruzada por ese caso, sino por otros dos causales, que es la obstrucción a la ejecución del plan de gobierno y si se produjera en el país una grave crisis política y conmoción interna simultáneamente. No se trata de que el presidente tiene el decreto guardado y lo saca cuando quiere con la finalidad de evitar que le sea ser enjuiciado y censurado políticamente por el Parlamento. Para eso no existe esa facultad.
Él tiene que motivar. La Constitución determina que él tiene que demostrar que aquello por lo cual está convocando a una muerte cruzada o disolviendo la Asamblea, que es lo mismo, los motivos existen realmente y tienen que probar que esos motivos existen, y esos motivos no existen. En este momento, si bien es cierto, hay una emergencia en una zona del país por la delincuencia, no hay no hay una conmoción interna, como puede haber sido el caso con el levantamiento indígena, que el país estuvo paralizado, los pozos petroleros bloqueados, etcétera. Entonces, aquí, cuidado con que el presidente quiera jugar a esa cartita de que yo tengo la muerte cruzada y saco cuando me da la gana. Eso no funciona de esa forma, porque si es que él llega a hacer eso, la Asamblea lo va a desconocer, y seguramente la Corte Constitucional tampoco permitirá en una acción que puedan poner los asambleístas, tampoco permitirán que la muerte cruzada, que tiene una razón para existir específica, sea utilizada haciéndole un fraude a la Constitución, sin que se cumplan los requisitos que la ley determina para que él pueda invocar esta facultad que la Constitución se la da, pero él tiene que motivar y tiene que probar que las causales existen. Aprovecho la magia de las redes sociales para simultáneamente volver nuevamente al recuadro con el asambleísta Darwin Pereira y seguir charlando a manera de mesa redonda. Asambleísta, ¿me escucha? ¿Sí me escucha? Sí, perfecto. Hay una estrategia política que guarda también de manera sigiliosa el primer mandatario. Presuntamente viene de la siguiente manera: defenderse en el seno del Parlamento, hacerlo con argumentos ya preparados, que también lo asiste la ley, y una vez que triunfe parlamentariamente en el escenario donde se va a ubicar históricamente, luego de aquello le exhibe la tarjeta roja de la muerte cruzada. ¿Podría existir esta posibilidad? Le pregunté a alguien del gobierno nacional. Ahora le traslado la pregunta a un parlamentario, en este caso al vicepresidente de la Asamblea. ¿Es posible aquello? Que el presidente gane su partido y les diga, pero aquí voy a utilizar también este recurso para darles con todo, para utilizar términos taurinos, cacho y rabo? Bueno, de un presidente que dice que la guerra es entre ustedes, o sea, entre el pueblo y los delincuentes, y no entre él como Estado, como primer personero de nosotros, del Estado, y los delincuentes. Un presidente que no ha exhibido hasta ahora una sola prueba en su defensa, todo ha sido palabras. De un presidente que un día dice una cosa y otro día dice otra cosa. De un presidente que apenas hasta ahora ha mandado 6 proyectos de ley a la Asamblea Nacional. De un presidente de esas características uno puede esperar todo, pero lo acaba de decir el colega que está en este panel, que primero jurídicamente sería muy grave, porque no se trata de lo que él quiera. Alfonso Pérez me da. Alfonso Pérez se encuentra con nosotros, asambleísta Pereira. Mucho gusto, don Alfonso. Y en ese contexto, no se trata de que aquí cualquier autoridad dice yo motivo porque a mí me da la gana y se fuera. No, la motivación está protegida constitucionalmente. De hecho, hay sentencias de la Corte Constitucional de que hablan cómo se debe hablar una motivación. Y yo coincido con don Alfonso en el sentido de que no hay en este momento motivos para poder mandar a la Asamblea Nacional a la casa por una muerte cruzada. Y ojo, yo quisiera agregar algo más, porque ya el jurídico lo ha explicado muy bien el colega aquí presente. Yo quisiera agregar que una muerte cruzada en este momento, y está la del presidente advertido, significaría un baño de sangre en este país. Significaría pueblo en las calles. Al Guillermo Lazo no lo soporta la gente un solo día más. Y eso va a implicar que el día de mañana la gente que se está muriendo de hambre, la gente que la está matando en las calles, la gente que está cerrando sus negocios, la gente que está viendo a sus familiares irse del país porque no tiene las más mínimas garantías para abrir un emprendimiento en este país, la gente que no tiene medicina en los hospitales, y verlo al presidente decir que está en todos los hospitales de adaptación de medicinas. Yo creo que la gente que está allá afuera del hospital de Bruno Dávila debe haberle dado un paro cardíaco, porque en realidad es increíble la forma como el presidente habla cualquier tontería, menos la realidad del país. Pues su propio presidente es conectado al país. Yo lo que preveiría, si es que él manda la muerte cruzada en estos momentos, es un baño de sangre en el país, y eso
Estamos a tiempo de evitarlo. Claro, pero ahí sí yo como que discrepo, porque si bien es cierto puede ser no constitucional, pero si usted le pregunta a la gente qué piensa, tienen el 9% también de aceptación dentro de o sea, acerca de la Asamblea Nacional, y lo que la gente en su mayoría dice que se vayan todos, que si se va el presidente que también se vaya la Asamblea Nacional. Entonces más bien yo eso de que se van a salir a las calles como que a defenderlos, tampoco creo que sea un escenario posible. ¿A quién van a defender a los asambleístas? Claro, No he dicho que van a salir a defendernos. He dicho que la gente en las calles va a salir a sacarlo a Guillermo Lazo porque no lo soportan un día más en el gobierno. O sea, no aguantarían los 6 meses que determina para poder ya luego hacer las nuevas elecciones, es lo que usted menciona. ¿Creer que la gente va a soportar a Guillermo Lazo 6 meses solito como dictador? Es una utopía, discúlpenme. Pero también, asambleísta, también, entonces, cerrando el saludo. En este caso, también la gente, si fuera de esas circunstancias de la gente que no quiere, como dijo Gabriela, a la asamblea también no la quiere prácticamente nadie. Entonces, ese panorama político no creo que sea un sustento básico, ¿no? Pienso que los dos. Y en este caso, ¿usted qué piensa? Bueno, la gente no quiere a la asamblea, la gente no quiere al presidente, la gente no quiere a los jueces, la gente no quiere a los fiscales, la gente no quiere a la policía. O sea, si vamos a ir por quién tiene más popularidad, desinstitucionalizamos el país. Pero tenemos que también cuidar la institucionalidad. Si se va el presidente, alguien tiene que posesionar al vicepresidente, pues. Entonces yo creo que también hay que revisar este tema por el tema de la institucionalidad y no necesariamente por el tema de la popularidad, porque por popularidad, discúlpeme, la única que no se tiene popularidad es la iglesia. El resto, toda la institucionalidad, gracias a Guillermo Lazo, está por los suelos. Alfonso, disculpe, asambleísta, mi pregunta es, bueno, ya decretamos el juicio político, se va el presidente de la República, ¿y qué opciones y qué futuro nos espera también al país? Sería Borrero la opción, ¿no? Pero esto da luces a nuevos cambios o esperanzas para que podamos cambiar en positivo el Ecuador. Perdón, Gabriela, perdón, Darwin, perdón, Alfonso. Ayer justamente leíamos unas nuevas declaraciones del vicepresidente Borrero, donde ha sido enfático en sostener lo siguiente: voy a respetar el proyecto político que inicié, en este caso con mi compañero de fórmula, se refería a Guillermo Lazo. Una vez más pone en tela de duda el hecho de que si quieren utilizar la herramienta de sucesión que está estipulada dentro de la Constitución de la República, él habla de que él no se prestaría para aquello. Prácticamente de entenderse, va Lazo, me voy yo también. ¿Qué opina usted, Alfonso? Y mi pregunta va porque no sé si ya se va Lazo, pero queda Borrero que viene de la misma ideología y no sé si también viene con el mismo pensamiento del tema de, que considero yo que es un ahorro criminal, ¿no? De que no quieren aflojar $1 desde las finanzas, ¿no?, públicas, y que ha dejado este país así, ¿no? Las instituciones no permanecen en función de lo que dicen las encuestas. Es evidente que los ciudadanos están inconformes con absolutamente toda la clase política y con la justicia y con todo el mundo, como bien señalaba el asambleísta Pereira. Pero es que eso tiene una razón de ser, pues, y la razón de ser es que el pueblo ecuatoriano, y sobre todo la gente más necesitada, está en el absoluto abandono, en todo sentido. Aquí piensan que es cuestión de ponerle pintura nueva a los patrulleros y entregarlos y decir que se está combatiendo la corrupción y, perdón, la delincuencia. Por favor, eso no es así. Por supuesto que el pueblo está ardido con todo el mundo porque no le solucionan los problemas. Pero es también visión de quienes hacen opinión pública, hacerle saber a la ciudadanía que quien maneja el dinero, que quien dispone que se invierta o no se invierta en lo que el pueblo necesita, es el Poder Ejecutivo, es el presidente Lazo. Con relación a lo que usted bien señalaba sobre lo que ha manifestado el vicepresidente Borrero, yo estoy totalmente de acuerdo con él. El presidente Borrero, el vicepresidente Borrero, cuando asuma la presidencia, que espero que sea pronto, lo que tiene que hacer es cumplir con el proyecto de campaña del señor Guillermo Lazo, pues. Si aquí el señor Guillermo Lazo está como está, y el país está como está, precisamente porque el señor Guillermo Lazo en la campaña dijo una cosa y desde el primer día que se sentó en el poder ha hecho absolutamente todo lo contrario de lo que ofreció.
De manera que lo que hay que pedirle al vicepresidente Borrero es que cumpla lo que fue el plan de gobierno y el plan de acción de la campaña en la que él también participó. Si aquí lo que ha fallado no es el plan de gobierno presentado por Lazo, pero el problema es que no lo ha cumplido, sino que ha hecho todo lo contrario. Entonces hace muy bien el vicepresidente Borrero, porque para eso es que debería suceder al presidente, para que cumpla aquello que no se ha cumplido y que es lo que va a traer bienestar a las familias ecuatorianas, y no con esta mentalidad fiscalista en donde todos los recursos que los ecuatorianos generan, ya sea por los impuestos que nos han clavado, y por los recursos naturales que se explotan, están destinados para ir aumentando una gigantesca reserva monetaria mientras no se atienden las cosas más elementales que la ciudadanía necesita. Pero Borrero ha dicho, no quiero asumir yo eso, voy a respetar, si es que se va, si lo enjuician políticamente al presidente, yo tampoco voy a tomar ese cargo. En la parte final, en la recta final, volvemos a comunicarnos con el asambleísta. Pero el vicepresidente Borrero no ha dicho que va a renunciar, eso no he entendido yo. Pero está claro, Alfonso, su deseo de que exista la continuidad del proyecto. ¿Y quiénes fundaron un proyecto a inicios? Él, conjuntamente con el presidente Guillermo Lasso, antes candidatos, ahora presidente y vicepresidente de la República. Con una pregunta. ¿Qué es el proyecto político? ¿El proyecto político acaso no es el plan de gobierno que fue presentado? Y a eso nos referimos, Alfonso. Político, entonces, ¿cuál es el proyecto político? A eso nos referimos. Coincidimos con usted. No estamos discrepando. Estamos hablando de que tuvieron un plan en ese tiempo favorable, presuntamente para el pueblo ecuatoriano, y no han destacado. Entonces la censura, como bien apunta Alfonso, no solamente es o debería ser para el presidente Guillermo Lasso, sino para el vicepresidente, porque ambos crearon un binomio dentro de una participación política. Algo tiene que acotar usted, Alfonso, en relación a lo que estamos manifestando. Es que no es así. El vicepresidente de la República, de acuerdo a la Constitución, va en la misma papeleta con el presidente de la República. Eso es lo que estamos diciendo. La República es el que conduce el Estado. El vicepresidente no hace absolutamente nada. La Constitución no le permite hacer nada que no le haya sido encargado por el presidente. Si el presidente no le encarga hacer algo, cosa que no ha hecho, no le ha encargado nada, si no le encarga hacer algo, el vicepresidente ni siquiera puede poner gasolina en el auto, porque entonces se va preso por peculado, porque no puede hacer algo con recursos del Estado si previamente no está vía decreto delegado por el presidente para que lo haga. Entonces no hay cómo pedir que el presidente Borrero haya hecho algo, reclamarle porque no ha hecho algo cuando el presidente no le ha encargado tareas que hacer. Seguramente Alfonso, pero para su gestión. Usted sí recuerda lo que se dijo en campaña, y usted sí recuerda a principios del programa, cuando estuvimos en la pandemia, quien iba a asumir las directrices con respecto al plan de salud de este país iba a ser el señor Borrero. Pero no le han encargado. Si no le cedió esas atribuciones, si no hubo el encargo de Guillermo Lasso, hubo un craso error que cometió indudablemente en no haberle dicho al pueblo ecuatoriano: bueno, ¿yo qué hago aquí, pues, pueblo ecuatoriano? Yo quise prestar mi contingente, mi experiencia, pero he sido bloqueado. En consecuencia, doy un paso al costado, dignamente como corresponde un hombre que tiene trayectoria como Borrero, que viene, pues, no de una familia de una honradez acrisolada, que todo Cuenca lo sabe, pero tenía que haber sido enfático con el compañero de fórmula y decirle la verdad al país. En ese sentido, también pecó. Cuando una persona acepta una candidatura, tiene que saber a qué es candidato. Y el vicepresidente Borrero aceptó la candidatura con las condiciones que la Constitución manda. Él no tiene por qué reclamarle al presidente que le encargue funciones. Puede pedírselo, pero el que decide es el presidente y tiene que hacerlo mediante un decreto. Este presidente que ha cambiado tantos ministros, yo creo que ha tenido muy buenos ministros. El problema es que quizá los ministros debieron haber cambiado de presidente, porque el problema no es el vicepresidente ni son los ministros. El problema es la tosudez, la necedad del presidente de no hacer
de no priorizar adecuadamente el uso de los esfuerzos del Estado y los recursos de los ciudadanos que se manejan desde el gobierno para atender los problemas sociales. Es la necedad del presidente la que no permite que se hayan atendido las necesidades, sobre todo de la gente más necesitada. Entonces no podemos nosotros al vicepresidente pedirle, por ejemplo, lo que usted sugiere, que debió renunciar porque no le encarga nada. No, señor, él aceptó la candidatura con esas condiciones y tiene que someterse a esas condiciones. Y ha hecho bien. Como usted menciona, yo también creo que es una persona honorable. Quizás es la reserva moral que necesitamos ahora, porque el presidente no solamente que tiene que ser enjuiciado por lo que la Corte señala, sino que éticamente está incapacitado para gobernar, porque un presidente que se deja chantajear por narcogenerales no tiene facultad moral para ser presidente de una república. Muchas gracias, Alfonso Pérez, por su tiempo en esta mañana. Gracias por acompañarnos. Muy buena su intervención. Que tenga un excelente día. Ahora sí, retomamos con el asambleísta Darwin Pereira. Me gustaría recoger algunas impresiones, Gabriela. Así es, bueno, gracias Alfonso por estar con nosotros esta mañana. Es para nosotros muy valioso su tiempo y su intervención. Chando, por favor, no corte la comunicación. Perfecto. El asambleísta Darwin Pereira nos puede poner en pantalla. Asambleísta, escuchándolo Alfonso Pérez, ¿cuál es su reflexión al respecto? Porque estamos hablando tema sucesión, estamos hablando tema del vicepresidente de la República, que son tópicos que se están desarrollando en diferentes foros en el país a propósito del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Lo escuchamos, asambleísta. Mire, estimado Juan Carlos, estimada Gabriela, yo he sido quizás uno de los principales asambleístas o políticos, si cabe el término, porque no me avergüenzo decir que soy político, lo que no soy es politiquero, que he reclamado que la política madure en este país. Si se trata de gustos o disgustos, a mí no me gustaría que el señor Borrero asuma la presidencia, ¿no? Pero yo debo ser un político serio y objetivo. La ley me manda a que le entregue como Asamblea Nacional, que le entreguemos como Asamblea Nacional la presidencia, en efecto de sucesión de Guillermo Lasso, al señor Alfredo Borrero. Y no puedo hacer nada. Yo puedo tener muchas cosas, es que pago mucho con el señor Borrero, y no me gusta. No me gusta porque evidentemente pues no ha tenido funciones, lo pusieron al frente de los hospitales y no hizo nada, aunque ese tema que investigamos nosotros y lo que supimos, lo que descubrimos fue que lo mandaron a que se encargue de los hospitales, pero no le dieron recursos. Entonces llegó a un hospital y le dijeron al señor Borrero, mire, aquí nos faltan quirófanos, nos faltan medicina, nos faltan ambulancias. El señor Borrero fue a preguntarle al presidente frente a la plata para comprarle la medicina y pues no hay. Entonces, ¿cómo puede también enfrentar una situación y creo que está siendo un punto justificable? Sin embargo, yo, si usted me pregunta que si se tratara de gustos o disgustos, yo no quisiera que el señor Borrero asuma, pero la ley manda a que el señor Borrero asuma y tiene que asumir, más allá de que nos guste o no nos guste, y más bien deberíamos todos crear una concertación nacional alrededor de que augurarle a ese Borrero que haga un buen gobierno, apoyarlo para que haga un buen gobierno y aspirar que haya aprendido la lección respecto de los errores que lo llevan al presidente Guillermo Lasso a este juicio político. De manera, señor Pereira, que ustedes hablan en el orden de sucesión, que tiene que ocupar o debería ocupar la plaza de presidente el vicepresidente. Perdóneme la impertinencia, a lo mejor suene a insolencia, pero no hay trucos por debajo de la mesa, quizá querer poner a otra persona que no necesariamente cumpla con los tiempos, los plazos y los escalafones que usted determina. De ninguna manera, no nos plantea esta posibilidad de ley. Se ha logrado mucho de que Virgilio Saquicela estaría aspirando a él me refería, concretamente, gracias por ser oportuno. Y a mí me gustan los nombres y apellidos, yo no me ando por las ramas. Perfecto. Se ha logrado respecto al nombre de Virgilio Saquicela y de eso ni siquiera hay consenso en la Asamblea. Respecto a Virgilio Saquicela. Virgilio Saquicela cumple su mandato en mayo y sabrá ya la Asamblea pues, si lo reelige o va otra persona ahí. Pero no estamos pensando en Virgilio Saquicela como presidente de la República. No. Nosotros estamos pensando en Alfredo Borrero, repito, así no nos guste. Eso nos manda la ley. Y yo no lo he escuchado al señor Borrero decir que no va a asumir la vicepresidencia. Yo lo he escuchado decir que él se llegó con un proyecto político y ese proyecto político que debe continuar. Y claro, es el que lo tiene que llevar adelante ese proyecto político. Y ojalá, repito, ojalá por el bien del país haya aprendido la lección, haya visto todos los errores que cometió el presidente de la República para que él no los cometa. Sin embargo, yo no puedo tampoco
decir, uy, nos va a ir mal con Borrero porque viene de la misma línea, entonces no lo digamos, entonces dejemos las cosas como están. No podemos tampoco ser tan irresponsables y dejar las cosas como están. Nos corresponde fiscalizar. Si no fiscalizamos, la gente va a decir con justa razón que no hacemos nada. Estamos fiscalizando más allá de las críticas, más allá de la popularidad, más allá de los apoyos que pueda tener el presidente, pero es nuestra obligación y vamos a cumplir con nuestra obligación. Darwin, hablando de eso, yo también quisiera escuchar cuál es su versión. Ayer Villavicencio decía que no se va a permitir que se hable nada más que no sea del caso Flopec dentro del juicio político. ¿Cómo ve usted estas declaraciones? El señor Villavicencio ya se quiere presidente de la República, y entiendo que quiere ser dictador, ni siquiera quiere ser presidente de la República, ¿no? Porque él le toca una asamblea como esta y capaz que nos manda a la muerte cruzada el primer día. Entonces, en sus sueños de ser presidente de la República, obviamente él ya manda. Él dice, yo no voy a permitir esto, yo voy a hacerlo de acá, yo voy a hacer esto. Oye, ¿quién ha dicho quién manda en la asamblea? Su informe ni siquiera es vinculante, por un lado. Por otro lado, el informe no lo elabora él solo. La comisión no es solo él. La comisión no son 9 asambleístas. Por lo menos debería hablar en nombre de los 9 asambleístas. Me parece que es una falta de respeto de la comisión a la que él representa. Y en ese contexto, yo creo que esas palabras, honestamente, pues no merecen la más mínima reflexión, porque eso no sería reflexionar, eso sería más bien faltarse el respeto a uno mismo. Debo reconocer que ha cumplido la palabra asambleísta en el sentido de que cuando nosotros invocamos su presencia en días anteriores, le dijimos que para hacer otra entrevista, usted me dijo no hay ningún problema, iba a ser el día de ayer, pero la pospusimos la entrevista de acuerdo a lo que conversábamos con su asesora, muy inteligente por cierto, muy dinámica. Entonces quedamos para el día de hoy y creo que debemos públicamente agradecer su gesto, ¿no? La delicadeza que ha tenido para con nosotros. Gracias, asambleísta. No sé si algo más tengan que decir. Quiero leer un mensaje. Por acá le dicen, Saquicela presidente y Pereira vicepresidente. Son los mensajes. Yo sé lo que están fraguando, me voy a quedar callado. Y sé también lo que busca políticamente hablando en la Asamblea Nacional el señor que está aquí al frente, Darwin Pereira. ¿Qué busca? Por interno se lo voy a... Yo sé porque se están armando... en mayo ya viene. Quizás ya viene se está acordando de lo que ocurrió el 11 de febrero de 1997. ¿Qué pasó, primo? Cuando lo derrocaron al expresidente Abdalá Bucaram y por orden constitucional le correspondía a la señora Rosalía Arteaga, que de hecho estuvo pocas horas en Hermanos. 3 días. 3 días, bueno, 30 y 72 horas. Pero ¿qué hizo la Asamblea? El Congreso en ese tiempo lo nombraron al señor Fabián Alarcón como presidente de la República. Cinturita mágica. Entonces hay alternativas, como creo que eso es lo que usted está pensando. No, yo estoy hablando de las comisiones. Ah, ya. No a la sucesión presidencial en caso de que sea. Yo dije, ya están hablando de alguna, de alguna institución, porque así decían, ¿no? Dentro de la asamblea, por ahí una asamblea decía que ya se estaban ya repartiendo queda un ciertas minuto cosas. ya. ¿Por qué cree que el señor Pereira sonríe abiertamente? Él sabe que andamos en la jugada. ¿Qué anda buscando? Ya vienen las comisiones. Anticípenos porque me pone a mí nerviosa. Cuando cortemos le voy a contar. Pero si está Darwin, porque nos cuente. Ya nos quedan 30 Quedan segundos. 30 segundos, se va a vamos cortar al aire. A ver, vamos cuéntele despidiendo. en 20 segundos a la señora Gabriela, cuéntele algo, a ver, asambleísta Pereira. A ver, yo quiero hacerle una reflexión. ¿Le van a dar el consejo de la judicatura? No, porque así dicen que se reparte. 15 segundos, se cierra, se cierra el Ahora Zoom. sí, Darwin. Mire, muchos han criticado la constitución actual. Lo que acaba de decir su primo Milton pasó con la anterior constitución. Con esta constitución hay camisas de fuerza que no las podemos leer. Y con esta constitución, en ese contexto nos toca hacer lo que la ley dice, lo que la constitución. Incluso tenemos un guardián que se llama Corte Constitucional y nadie puede eludir eso. Con la constitución anterior, Guillermo Lazo estuviera fuera hace rato. Hace rato hubiese estado afuera. Con esta constitución, mira, ahí está pasando una prueba que nos parece interesante porque no cualquiera puede hacer lo que la gana le da acá en la Asamblea Nacional. Y el resto, pues, pedirle disculpas que ayer no pude estar porque me tocó viajar en la mañana, toda vez que nos convocaron de urgencia a una reunión ayer. Entonces me tocó venirme y en la hora de la entrevista me tocaba estar viajando. Siempre agradecido y siempre a las órdenes de ustedes. Y un placer con don Alfonso haber estado acá y un honor estar en esta emisora. Un abrazo. Nunca contestó nada don Darwin Pérez. Está bien, no hay ningún problema, no lo vamos a forzar. Estamos terminando la entrevista. Con que no sea la repartición así de los consejos y de cosas así, esperemos que todo salga como planea Darwin. No sea insidioso usted tampoco, señora Gabriela. Vamos con Marcelo.